en sintonía a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias a todos los que nos ven también a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Y no olvides nunca que si nos buscas allí en YouTube, puedes ver además todos los programas de la estación, los tenemos almacenados. Ese es el archivo histórico de RCR, nuestro canal de YouTube. Bueno, como todos los días, la gente que sigue preguntando, Daniel está más próximo a volver, sigue fuera de servicio por acá, pero pronto lo vamos a tener nuevamente de vuelta. La gente que sigue preguntando, bueno, aquí está nuevamente el recordatorio de que Daniel está fuera de servicio por lo menos hasta el final de esta semana. Dios mediante se va a estar reincorporando con nosotros la semana próxima. Y hay algo que quiero comentar, no por quizá por lo que en general puede introducir como novedad dentro de una serie de reportajes que se están viendo mucho en los medios internacionales sobre Venezuela, aunque sí tiene una novedad, pero quien lo lea superficialmente va a decir, este es uno de los reportes, estos típicos que abogan hacia la tesis o que abonan, mejor dicho, abogan no, que abonan hacia la tesis de la normalización y de que Venezuela se está arreglando, de que la economía venezolana está saliendo del pozo, de que el consumo, por lo menos en las principales ciudades de Venezuela y sobre todo en Caracas, se está potenciando, de que Venezuela ha entrado en otra etapa. Quien lo lea superficialmente se va a quedar con eso. Pero yo quiero insistir, porque es largo, es un reportaje que está publicando hoy Bloomberg en inglés, que ustedes saben se especializa en el tema económico, con, bueno, la corresponsalía que tiene Bloomberg todavía en Venezuela, y habla, o se titula, en español sería algo así como: el patio de recreo capitalista de Venezuela tiene Ferraris de más de $200.000 y un bullicioso casino. Y el sumario de este reportaje dice lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro, aliado del fallecido revolucionario Hugo Chávez, deja que prosperen los focos de libre empresa, ayudando a provocar un cambio económico que aún es frágil. A ver, ¿qué es lo que qué es lo que se proyecta acá en este reportaje de Bloomberg? Ellos se fueron sobre todo a la realidad que está en este momento operando en las Mercedes, y con todo lo que ha significado pues el boom de la construcción en las Mercedes, bastante opaco como ustedes saben, la aparición en las Mercedes de una cantidad de comercios que para nada tienen precios solidarios, sino que todos son bien caros, porque ya ni siquiera el tema del escándalo es que sean en dólares, sino que, bueno, ellos hablan por lo menos acá de una panadería o una pastelería que te vende un croissant por $7. Yo creo que, bueno, ni en Brickell, en la Florida, un croissant es tan caro. Quizás sí, que me hable la gente, que los venezolanos que están en Brickell, pero te hablan además, por ejemplo, de una tienda de calzado italiano que ha traído los tacones para las damas y tiene un modelo de tacones en $1.000 el par. Te habla, por supuesto, del Ferrari que mencionan allí de $200.000 que están vendiéndolo un concesionario de autos que está allí en las Mercedes. Te hablan de unos menús que sirven unos brunch que llaman, que es como el desayuno almuerzo, que están vendiendo también un restaurante por allí y que no bajan los precios del servicio de menos de $20, lo cual es caro. En Estados Unidos tú puedes comer por menos de $20. Entonces te hablan de esto, de una realidad en la que incluso más allá de operar bajo precios internacionales, hay precios que son muy costosos. Se ha convertido las Mercedes, entonces hay una reseña histórica de las Mercedes, cómo nació, cómo se consolidó en el este de Caracas como una zona privilegiada en términos de residencias, que es muy poco lo que hay como casas, lo que terminó siendo las Mercedes en el boom de los 80 con los comercios, cómo vino a declive luego y cómo se ha repotenciado. Pero a mí no es eso realmente lo que me interesa. A mí hay una parte de esto que puede, repito, a libre entender de cada quien, puede ser interpretado como una pieza para hablar de que Maduro es bueno y de que la economía en Venezuela se está normalizando. Yo no voy a entrar en eso hoy. A mí me llamó la atención
un extracto de este trabajo que habla de quiénes están detrás, desde el punto de vista de la política central del chavismo, de este cambio. Y es un dato que lo voy a comentar porque yo lo desconocía y ahora lo voy a investigar mucho más. Esto acaba de salir hoy, de manera que lo tengo muy fresquito, muy caliente, no lo he digerido, lo estoy digiriendo con ustedes. Dicen, el cambio en las Mercedes, recuerden que esto está en inglés, estoy tratando medio de traducir allí, bueno, y con el traductor también, ¿no? El cambio en las Mercedes, emblemático de los focos de prosperidad en toda Venezuela, debe mucho a dos sujetos improbables, dice acá. Son dos economistas del Ecuador, ojo al dato, Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes trabajaron para el expresidente de su país, el también socialista, al igual que Maduro, Rafael Correa. Entonces dice acá, este dúo ha estado asesorando a la administración de Maduro detrás de escena desde 2019. Han presionado por adoptar el dólar, reducir el déficit público y flexibilizar las políticas del sector privado. Según personas familiarizadas con los roles de estos dos personajes que pidieron no ser identificadas para este reportaje, pues no están autorizadas para hablar en público, ellos habrían establecido algunas de estas políticas ya en el Ecuador. Recuerden que Ecuador, que pasó una crisis de inflación horrible hace varios años atrás y que terminó dolarizando la economía, pues tuvo su política de shock en determinado momento, ¿no? Dicen, al igual que en Ecuador, otra economía que está dolarizada, que es exportadora de petróleo, al igual que Venezuela, y que en algún momento llegó a incumplir sus deudas internacionales, como le ha pasado a Venezuela. Rivera y Herrera no han respondido con comentarios, esto siempre lo acotan este tipo de portales para este reportaje, ¿no? O sea, no les pidieron entrevista y no la dieron. Pero alguien que ha trabajado con ellos o que es cercano, aquí dice, bueno, no, este es Hans Humes, el director ejecutivo de Greylock Capital en Nueva York, que conoce a Rivera y Herrera por su trabajo en Ecuador. Dice, ellos tienen la experiencia de trabajar con un país que es productor de petróleo y se convirtió en un país paria en la comunidad inversora internacional. Y luego lo trajo de vuelta para tener acceso a los mercados. Y está hablando del Ecuador. Con oficinas en el Ministerio de Hacienda, estos ecuatorianos participan en reuniones de alto nivel, participan en cada decisión financiera del gobierno. Durante su mandato, el ministerio pintó sobre los murales que tenían figuras de Chávez y eliminó toda parafernalia política, según empresarios que han conocido a estos dos individuos en las oficinas del Ministerio de Hacienda en Venezuela. Dice el Ministerio de Hacienda. Rivera y Herrera, que no tienen títulos oficiales dentro del gobierno venezolano, trabajan como intermediarios para inversionistas internacionales e industriales venezolanos. Rivera, un tecnócrata tímido y lleno de energía nerviosa, asesora sobre política monetaria y los presupuestos, así sobre como comunicación con las empresas privadas. Herrera fue ministro de Finanzas en el Ecuador de 2013 a 2016. Ofrece orientación sobre las relaciones con los inversores y acreedores internacionales que han mostrado cada vez más su voluntad de negociar los términos de la deuda incumplida que hay en el caso de Venezuela por concepto de 60.000 millones de dólares. La jefa, y aquí se pone interesante el tema, escuchen muy bien, la jefa de estos dos personajes es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Rodríguez y su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Nacional, ascendieron en las filas del Partido Socialista. Se han convertido en la cara del ala pragmática del gobierno de Maduro. Rodríguez, entonces echan un cuento que estudió Derecho Laboral en París y que usa unos trajes a medida, se ha hecho conocida también por los lentes culo botella, eso que usa. Ellos no dicen así, no, pero eso lo digo yo. Le han dado un giro más tecnócrata europeo que chavista revolucionario al actual gobierno de Maduro. Maduro señala que otros en el gobierno ahora están emulando el estilo de negocios, bromeando de que están viviendo ahora en lo que él llama el planeta o la galaxia de Delcy. Aún así, ella es una de sus asesoras de mayor confianza, a menudo aparece a su lado en la televisión estatal y en un episodio de un reciente programa de caricaturas de propaganda, el llamado Super Bigote, un personaje de Rodríguez es quien lo termina ayudando en un momento en el que un monstruo destructivo de la inflación enviado por los Estados Unidos aparece en la escena. Bajo Rodríguez, confiando en el consejo de estos ecuatorianos, el gobierno se ha alejado de las constantes inspecciones y multas. Esos
impuestos eliminados para miles de productos importados, incluidas las materias primas esenciales para la industria local. En cuestión de meses, de estantes vacíos en las tiendas, ahora tenemos estos estantes llenos de importaciones. A menudo se venden más baratos que los productos incluso que son producidos, valga la redundancia, localmente en Venezuela. Bueno, y aquí se va todo, aquí está todo el tema empatado de lo de las Mercedes, y bueno, y cómo la gente siente que respira, que hay un casino nuevo en las Mercedes, y que hay una tipa que está en bienes y raíces y dice que es una maravilla, y que el casino de las Mercedes le permite desestresarse. Me dice usted, qué estrés vender apartamentos de lujo, ¿no? Bueno, todo esto. Yo realmente no conocía, y he leído este extracto con ustedes porque yo no conocía de la presencia de estos dos ecuatorianos. Yo lo último que supe, yo sí sé que Maduro ha estado buscando fuera del país asesoría en el tema económico, y eso es patente incluso de los primeros días de Maduro en el poder. Yo tenía entendido que Maduro llegó a un punto en el que el máximo asesor de Maduro en materia económica, eso fue hace muchos años atrás, era este señor Alfredo Serrano Mansilla, un español, un podemita, un zurdo, un comunista, que llegó a afirmar aquella cosa infame de que la inflación era un hecho prácticamente mental, psicológico, que la inflación no existía. Ese señor fue el que terminó potenciando la aparición en escena de aquel ministro de Economía que duró un mes, que fue o menos, duró como 20 días, que fue tan efímero que yo incluso he olvidado su nombre, porque él desapareció de todos los planos. Él era profesor, creo, en la Universidad Central, y no era economista, era sociólogo. Y desapareció. Era un tipo joven, pero fue un tipo que dio dos declaraciones, y en una dijo también lo mismo que Serrano Mansilla, que la inflación no existía, y bueno, y en otra dijo que lo que iba a seguir haciendo el gobierno era controlando los precios. Bueno, la economía, eso fue año 2016, 2017, yo recuerdo, esa es la época en la que Maduro estableció los más férreos controles de precios. Bueno, de aquello a esto. Esto es para que tengamos claridad, sobre todo, quienes pensamos, a veces me incluyo, yo lo he dejado de pensar, lo he tendido a dejarlo de pensar, pero que Maduro opera como por instrumentos, pues, o sea, que Maduro vuela así por inercia. Aquí hay un fuerte lobby internacional, aquí hay un gasto enorme en tema de asesores, aquí hay manos que mecen la cuna detrás de todo este tema de la economía nacional venezolana y su empate con las economías de los otros países del mundo. O sea, esto no es al azar. Y aquí estamos hablando entonces de dos hombres que están instalados, este es el resumen de la cuestión, están instalados en Venezuela, prácticamente son quienes mueven los hilos de la economía nacional, filtrados por Delcy Rodríguez, que se nos valida de nuevo a través de este trabajo periodístico, que Delcy Rodríguez ha agarrado un vuelo enorme dentro del chavismo, y que son los que a final de cuentas terminan operando como decisores de la política económica nacional venezolana, y que explican por qué hay flexibilidad en algunos casos, porque esta gente viene con la escuela de Rafael Correa, que es un comunista. Lo que pasa es que Rafael Correa es un comunista que sabe más o menos de economía, y entonces logró pues crear unos números macroeconómicos en Ecuador en algún momento estables, incluso que generaban perspectiva. Entonces, ese es el caso en el que estamos nosotros montados. Mucho ojo con esto. Nosotros lamentablemente por el apremio del tiempo tenemos que hacer la pausa comercial. A la vuelta estaremos como todos los martes hablando de un nuevo caso de presos políticos. Ya venimos con más en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Sargento segundo del Ejército, Jairo Villegas, está detenido desde hace 5 años y 5 meses, enero de 2017 específicamente. A Jairo Villegas se lo llevan detenido, entiendo, y ya nos lo va a aclarar nuestra invitada del día de hoy, que es su esposa, en medio de uno de estas causas que se abrieron contra el ya fallecido general Raúl Isaías Baduel. Termina siendo acusado de traición a la patria, hostigamiento, rebelión, todos estos delitos que ya son palabras que se han convertido en lugares comunes para ustedes, que nos escuchan martes a martes. Y bueno, al día de hoy todavía se espera, de hecho está prevista, entiendo, para el 10 de este mes, dentro de 3 días, una nueva audiencia dentro del proceso judicial de este sargento del Ejército, Jairo Villegas. Para hablar del caso del sargento Villegas, tenemos a su esposa Rosa Prato de Villegas con nosotros en la línea telefónica. Rosa, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, le escucho. Rosa, para comenzar por el principio, recuérdenos en específico en qué contexto termina siendo detenido su esposo en aquel enero de 2017, cuáles son los elementos probatorios de conspiraciones, de insurrecciones que se terminan presentando desde la justicia para llevarlo detenido y luego acusarlo. Y qué ha significado además un tránsito ya de más de 5 años de su esposo por las prisiones políticas del régimen. Ok, él recibe, en ese mes del 2017, recibe una citación para una supuesta entrevista en Vigecín, Caracas. Nosotros vivimos en Maracay. Una vez a esto, nosotros no estábamos al tanto de lo que pasaba realmente. Él asiste a esa entrevista, en ningún momento él se negó en absolutamente nada, pero para resumirle un poco, él llegó allí, no supe de mi esposo durante 7 días, me dirijo al Vigecín, tampoco me dieron información, fueron días muy duros, sin saber qué había pasado con él, no sabía en dónde estaba metido, dónde estaba metida yo en vaya situación, ¿no? Una vez que pasa esto, luego de cumplir estos 7 días, me llama él para decirme que no me preocupara, que todo estaba bien y que nos íbamos a encontrar en Maracay. Efectivamente, él trabajaba en la 42 Brigada, paracaidista. Nos íbamos a encontrar allí, yo estaba en Caracas, pendiente a ver qué había pasado con él, no sabía absolutamente nada de él. Me dirijo a Maracay, porque en vista de que en día sí habían dicho que no sabían absolutamente nada de él, no me dieron mayor información, pues obvias razones, en su momento yo me enteré poco, ¿verdad? Porque no tenía ningún tipo de información de él y dije que iba. A ver, ¿me escucha, Rosa? Creo que podemos comunicar. Ajá, sí, teníamos una interrupción. Adelante, Rosa, le estábamos escuchando. Ok, ¿dónde me quedé? Disculpe. No, que usted me dice que estaban en Maracay, la llamaron, su esposo no le había dicho que se veían allá, pero estaba desaparecido, terminó siendo el tiempo... Él tenía 7 días desaparecido, una vez que la supuesta entrevista, ¿ok? Él tenía 7 días desaparecido, no sabemos dónde estaba él. Según él estaba en el Vigecín Boleíta, ¿verdad? Como obvias razones me irrité, me molesté muchísimo, ¿verdad? Por no tener mayor información de él. Ellos no me querían dar información,
Una vez que pasan estos 7 días, yo me dirijo allá nuevamente. Ellos me dicen que no me preocupara, que en cualquier momento me van a dar información o él me iba a llamar. Digo, pero caramba, si a una persona va a entrar de entrevista y una vez que entra a un sitio como este, le permiten una llamada. O que nosotros tuvimos que hablar con un abogado, tampoco nos dieron el derecho. Entonces a mí me parece que eso era violar su derecho. Adicionalmente, esto era parte, ¿ok? Entonces, una vez pasado esto, ese mismo día, mi esposo me llama por teléfono y estábamos aquí en Caracas y me dice, amor, oh my God. ¿Hello? Le estamos escuchando mal, Rosa, a ver si puede moverse un poco, porque creo que está a través de un teléfono celular, a ver si le podemos escuchar mejor. ¿Me escucha? Ahí creo que está bien, aquí estamos bien. Ahí ¿me escucha? Perfectamente, Rosa. Okay. Vamos a recapitular. Usted viene entonces, él estaba en la DGCIN acá en Boleíta, en Caracas, y lo terminan dejando detenido. Lo terminan dejando detenido allí. Totalmente, ¿ok? Pero la información que él esté detenido ni siquiera, cuando pasa ese día, yo recibo una llamada telefónica después, y recibo una llamada a mi esposo diciéndome que nos encontrábamos en Maracay, que no me preocupara, que todo estaba bien, que no había pasado nada. Entonces yo, ¿pero qué pasó? No, mi amor, te explico, nos vemos en Maracay, por teléfono. Una vez que pasa esto, llego yo a Maracay, me dirijo allá a encontrarme con él, según ellos le iban a dar la cola a su trabajo. Yo le digo, pero no importa, yo paso buscándote. Me dicen, no, ellos dicen que me van a llevar hasta la 42. Yo me dirijo a la misma. Antes de yo llegar a la 42 para Calita, en Maracay, me llaman a mí para decirme que mi esposo le colocaron autodetención. Caramba. Entonces para mí todo esto fue una sorpresa porque no sabía lo que estaba pasando de esta manera tan arbitraria. Una vez que pasa esto, nosotros nos dirigimos a la DGCIN en Maracay, en investigaciones, y tampoco nos daban información, dicen que ellos no estaban allí. Así pasó muchos días, no sabíamos dónde estaban ellos. Una vez pasa esto, como cosa de la vida, como todos sabemos, nos hemos reunido muchos familiares por del destino y por las que hemos pasado por todo esto que está pasando en el país. Conozco las demás familias de las causas, ¿ok? Y nos reunimos y empezamos a buscarlo por todos lados porque no sabíamos dónde estaban ellos. Una vez que pasa toda esta situación, me logran decir que le están haciendo una investigación. Y yo le pregunto a ellos el por qué están haciendo la investigación y de qué se le culpa. Y si tienen pruebas contundentes, yo quisiera saber, yo quisiera pasar al abogado y que el abogado hablara con ellos. No dejaron pasar a nadie, así no tuvieron un gran tiempo. Una vez esto, yo me dirijo, al día siguiente me dirijo aquí al Tribunal Militar, aquí en Caracas, me dirijo a la Fiscalía y pregunto qué había pasado. Imagínense que cuando yo llego no sabían absolutamente nada. No sabían nada de lo que estaba pasando, no había orden de detención, no había nada. O sea, yo estaba apenas abriendo unas averiguaciones. O sea, todos esos 7 días más, el otro día eran 8, o sea, todos esos días, o sea, Rosa, nosotros nos comunicamos. Rosa, ¿me escucha? Ajá, le escucho. Y estamos hablando de apenas 7 días. Lo que pasa es que el tiempo apremia y entonces yo entiendo que con su esposo, y el drama de 7 días, estamos hablando de 5 años. Imagínate que ya hemos pasado, llevamos 5 años y 5 meses. Y yo entiendo, hay una cosa que me interesa destacar en el caso de su esposo, que la leí en el resumen preliminar, y tiene que ver con que su esposo, después de que es trasladado a Ramo Verde, entiendo yo, a su esposo lo sacan de Ramo Verde, usted ni le informa, y su esposo pasó eso lo sacan de allí de la mañana a él y a 11 militares más. Es decir, a 12 militares que trasladaron a San Juan de los Morros a una cárcel civil. En una cárcel con civiles, donde además su esposo, entiendo, fue en la 26 de julio. Atentado. Ajá. Exactamente. Aparte de eso, estamos hablando de unos militares activos. Imagínense, ojo, con todo el respeto que merece todo ser humano, pero sabemos todo lo que significa colocar militar activo dentro de una cárcel civil con privados civiles. Delincuentes comunes, ¿okay? Con delincuentes comunes. Por decir presos comunes, exactamente. Bueno, lo intentaron homicidios 5 veces. 5 veces. Entre unas de esas fueron públicas historias. Eso fue horrible, con granadas y para de contar. Imagínese. Su esposo, dígame.
Rosa, su esposo luego fue nuevamente llevado a Senapromil. Pero eso fue un proceso muy grande, ¿verdad? Emitiendo cualquier cantidad de oficios para volverlo a remitir nuevamente aquí a Ramo Verde. ¿Por qué? Porque físicamente él se encontraba la 26, pero administrativamente se encontraba en Ramo Verde. Es decir, él nunca salió de Ramo Verde. O sea, él en los registros siempre salió como si él estaba retenido en Ramo Verde. Pasaban revistas, pasaban en la asistencia y él se encontraba ahí arriba, según. Caramba. Entonces, Rosa, ¿y qué nos puede decir pues, desde el punto de vista pues de la familia, la visita? ¿Usted cada cuánto puede ver a su esposo? ¿Qué le dice su esposo? ¿Cómo está de salud? Bueno, de salud, gracias a Dios, en lo que cabe está bien. Él no ha tenido una revisión médica, ¿sabes? Como debería de ser para tener 5 años y 5 meses de evaluación, ¿sabes? Y no hemos tenido eso, ¿ok? Pero bueno, gracias a Dios. Sí, le escuchamos, Rosa. A ver, que te volvió a perder la comunicación ahí un momentico. A ver, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Bueno, Rosa, no, bueno, accidentada la comunicación, pero queríamos saber además el tema judicial. Entendemos que viene la audiencia, está prevista una nueva audiencia para dentro de 3 días. Eso me imagino que ha sido un calvario también, el tema de las audiencias. Creo que perdimos comunicación con la señora Rosa Prato, pero bueno, ya les ha quedado medianamente explicado el caso del sargento segundo del Ejército, Jairo Villegas. Nosotros tenemos que hacer lamentablemente la pausa comercial, el tiempo es cortísimo, ustedes lo saben, y a la vuelta del corte más comentarios sobre casos como este y la realidad de este país. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubre la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Lamentablemente, bueno, ustedes saben cómo es este afán de la comunicación acá, no solamente para salir nosotros al aire, sino para lograr comunicarnos a veces con los entrevistados y sobre todo por las dificultades que hay con la telefonía móvil en este país, bueno, y las cosas que no pueden ser explicadas, porque también tenemos o sufrimos un poquito de eso en este programa, de las cosas que no pueden ser explicadas. El caso, para puntualizar, del sargento segundo del Ejército, Jairo Villegas, entonces estamos hablando de un militar
que tiene más de 5 años y 5 meses preso, todavía en proceso de audiencias, diferimientos constantes, tiene prevista una audiencia para dentro de 3 días, que bueno, ojalá y se dé, pero ya han sido diferidas varias de las anteriores. Tiene un hijo, esto no pudimos comentar, tiene un hijo de 9 años, de los cuales, bueno, si sacamos la cuenta, entonces de los 9 años que tiene este muchacho, prácticamente 6 ha estado sin su padre, de manera que este niño quizá ni siquiera recuerde el rostro de su padre, porque a los 3 años todavía no está como que muy formado el tema de la memoria en los muchachos. Estamos hablando de un militar que todavía está preso a pesar de que quien se supone que liderizaba la causa, o quien era la figura más connotada de la causa por la que él terminó siendo llevado a la cárcel, que era el general Raúl Isaías Baduel, ya murió, todavía está preso por un caso que compromete, según el régimen, al general Raúl Isaías Baduel. Los delitos ya se los mencioné, traición a la patria, hostigamiento y tal. Estamos hablando de un caso, este detalle no me parece menor, yo por eso se lo preguntaba a la señora Rosa Prato. Estamos hablando de un caso de una persona que estuvo detenida y está detenida en Ramo Verde, pero que en el interludio de estos 5 años hubo un momento en el que lo sacaron de Ramo Verde, no le notificaron a los familiares, ni siquiera lo sacaron de los registros de los prisioneros que están en Ramo Verde, y lo mandaron así, de un solo mamonazo, a la máxima de San Juan de los Morros, que es una cárcel muy peligrosa, es una cárcel de civiles, es una cárcel para delincuentes comunes, y lo mezclaron allí con presos comunes. Y dice la señora esposa, Rosa Prato, del señor Jairo Villegas, que en esa cárcel lo trataron de matar nada más y nada menos que 5 veces. Y ella nos comentaba que en uno de esos 5 atentados incluso involucraron hasta lanzamiento de granadas, y todo, para que ustedes sepan que lo saben, ¿no? Pero para que lo refresquemos, ¿cuál es el estatus del tema de las armas dentro de las cárceles venezolanas, ¿no? Luego ha sido llevado de vuelta de haber sobrevivido, porque literalmente es un sobreviviente de esta cárcel común, a Ramo Verde, donde actualmente está todavía, pues, allí, encerrado. Estas son las cosas que nos toca a nosotros comentar, como también nos toca comentar que hoy se cumplen, qué rápido pasa el tiempo, hoy se cumplen 5 años del asesinato de Neomar Lander, un muchacho de 17 años cuando fue asesinado. Neomar tendría 22 en este momento, muchacho menor de edad cuya imagen le dio vuelta al mundo, una especie de capucha improvisada con una franela al revés y una gorra de Venezuela para atrás. Y bueno, 5 años probablemente en los que seguramente, si uno llama a la mamá de Neomar Lander, que tanto lo lloró y lo seguirá llorando seguramente, seguramente las respuestas sobre el caso de Neomar Lander están esperando ser recibidas por sus familiares. Yo no recuerdo en específico si por el caso de Neomar Lander fueron llevados detenidos unos jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que luego quizás fueron hasta los que dejaron en libertad. Este caso fue muy sonoro, yo no lo recuerdo con exactitud en este momento, pero sí recuerdo que en algún momento hicimos un programa especial acá para la sección de los presos políticos, creo que fue el diciembre del propio año 17, para hacer un balance de lo que fue, que eso fue una matachina de muchachos, realmente, esas protestas fueron una matachina de muchachos propiciada por el régimen de Maduro. Yo recuerdo que en el 95% de los casos que revisamos en ese especial, que eran puros muchachos, no solamente en Caracas, sino en Anzoátegui, hicimos un caso, creo que uno en Aragua, los familiares tenían todas las dudas sobre la autoría, no la autoría, porque ellos sabían, incluso muchos tenían videos, tenían fotos de los militares disparando contra las manifestaciones donde estaban los hijos, los sobrinos, los ahijados, en esa ocasión, pero sobre el seguimiento que esos casos habían tenido en la justicia venezolana, que es decir, como que no tengan seguimiento en ninguna parte. La mayoría de los culpables de esos asesinatos estaban impunes. Y repito, muchos de ellos estaban identificados hasta en video, lo cual es, pues yo creo que la mayor carga de evidencia que se puede tener en proceso de juicio alguno, porque un video que no se podía grabar hace 20 años, pues te demuestra en tiempo real y en movimiento a una persona ejecutando un crimen. Eso no se podía hacer antes. Ahora con los celulares, de hace un tiempo para acá, usted te puede registrar un video. Bueno, ni teniendo el video, en muchos casos, fueron llevados los responsables a la cárcel.
ni teniendo el video, los reales responsables fueron llevados a juicio. Entonces, mira, 5 años que yo digo se pasan pero volando, y donde lo que sigue esperando la gente es justicia. Y ahorita pues me vienen a la mente tantos otros casos, entre cientos de casos, porque fueron cientos de casos que se convirtieron en famosos ese mismo año. El caso de Vallenilla, de Pernalete, ¿vale? Que su familia cómo ha sufrido también la pérdida de su hijo, su papá, su mamá. Bueno, eso comprometió a la familia. Ahí hubo la pérdida incluso de uno de los tíos de Juan Pablo. Estoy hablando de Miguel Castillo, que creo que sus padres también siempre estaban pendientes de este programa, y les envío un saludo. O sea, tantos muchachos asesinados ese año en vano. Luego, en 2019, bueno, ustedes recuerdan que ese fue el ciclo de protestas, quizá el último más grande que hubo aquí, y después vino el de 2019, ¿no? Ya montados en el tren de la presidencia interina de Juan Guaidó, y lo que significaba una nueva esperanza para la oposición. Pero cómo hemos sido nosotros año tras año, y sobre todo estos muchachos, que recuerdo, y de verdad, bueno, no quiero decir la expresión porque me va a salir una vulgaridad del tamaño de la catedral de Notre Dame, la que tenía antes de ser quemada, que recuerdo cuando esto ocurrió, y a los meses se trabajó un calendario supuestamente electoral para las elecciones de gobernadores, creo que fue las que vinieron ese mismo año, a finales de ese año, yo no sé si fue el 18, creo que fue el 17. Y le recuerdo esa infame declaración a Henry Ramos Alup diciendo que, y cito textual porque lo tengo grabado aquí, y aquí lo tengo pendiente, que esos muchachos que habían salido a las calles lo habían hecho pidiendo elecciones. Así dijo Henry Ramos, que como la oposición no iba a ir a acudir a las elecciones, si esos muchachos que se habían lanzado a la calle a arriesgar la vida lo habían hecho pidiendo elecciones. De verdad que es infame. Pero detrás de esa declaración infeliz de Ramos Alup, bueno, vinieron una cantidad no solo de declaraciones, sino de actuaciones de la oposición. Luego fueron, obviamente, esas elecciones de gobernadores. Al año siguiente, entonces, se abstuvieron de ir a la elección convocada por Maduro para robarse la presidencia de la República otra vez. En 2019 montaron lo de Juan Guaidó y la presidencia interina, pero de ahí en más, bueno, les duró poco las ganas de no participar en elecciones. De ahí en más, bueno, se embarcaron en varios intentos de diálogo, después se montaron en las elecciones el año pasado otra vez, y aquí estamos todavía. ¿Cuál es el tema de discusión en este momento? El tema de discusión es que se cumplen 5 años impunes probablemente. Tengo que revisarlo, no lo afirmo categóricamente porque no lo sé. Si al menos habrán puesto un par de pendejos a pagar el asesinato de Neomar Lander, porque los responsables siempre van a estar libres. Y ustedes saben dónde están los responsables, arriba. Pero después de 5 años, aquí estamos, no recordando probablemente esta jornada de matanzas que encabezó el régimen, sino aquí estamos viendo a ver quién es el candidato unitario a la elección de dentro de 2 años, imagínense, las primarias que va a hacer la oposición. O aquí estamos viendo si reanudamos eso que han dado en llamar el esfuerzo de México. Pero tiene el nombre de un libro que lo vamos a incorporar a la biblioteca de Gerardo Blay. El esfuerzo de México. Cuidado, le sale una hernia de tanto esfuerzo, Gerardo y Jorge Rodríguez. Cuidado, le sale una hernia. De verdad, estas son las cosas que lamentablemente nos ponen pies en tierra y nos recuerdan la realidad cruenta, inhumana e infeliz de este país. Lamentablemente, así lo tengo que decir, lamentablemente, para que los que andan dando, como dicen, pastoreando las nubes, aterricen. De verdad. Tenemos que, bueno, no sé, creo que podemos leer un par de comentarios antes de ir al corte comercial. Vamos a leer un par de comentarios a través de nuestro chat en YouTube, a ver si lo logro. Tenemos por acá, dice alguien por acá, tenemos transmisión con saltos e interrupciones. Hacemos lo mejor que podemos, amigo Raúl Lazo. La vida tiene contradicciones inexplicables. Muchos familiares recuerdan con dolor en estos meses a los jóvenes asesinados, mientras los politiqueros de la MUD siguen colaborando con la tiranía. Mabeli Marquina dice, los chamos fueron la carne de cañón, lamentablemente, Mabeli. Ingrid Ramírez, saludos a la gente del programa. María Matzey dice, y seguirán impunes. Robert Pacheco, los presos políticos son los rehenes más emblemáticos del régimen. Si algo positivo han tenido los satanizados diálogos del pasado es que al menos sueltan algunos presos políticos. Bueno, te contradigo, Robert.
siempre ha sido la promesa el hecho de que van a soltar a varias decenas de presos políticos. Si tú ves el balance realmente, después de los diálogos, habrán soltado 2, 3 presos políticos. De 200 o 300, que siempre es el saldo que tiene el régimen en sus manos. O sea, que es mentira decir que incluso el diálogo ha servido para soltar presos políticos. Ha servido para hacer propaganda del diálogo, porque siempre que se va al diálogo, estos señoritos dicen que es que ellos tienen de primera prioridad en la agenda que liberen a los presos políticos. Y es mentira que los han soltado, no los han soltado. Dice por acá, ¿quién más? Eglíades Vázquez, saludos, bendiciones, Neomar, Dios te bendiga, gracias. Isbelia Leones, saludos a la gente del programa. Evelyn Orellana, qué triste esas muertes de todos esos mártires que lucharon por la libertad de Venezuela. Saludo a la querida Tamaris López, que también está en sintonía. Luis Ribeiro dice, prohibido olvidar a quien se llevó esos chamos a la boca del lobo con los escuditos de cartón. Es verdad, de verdad que me da un dolor terrible en el alma. Luis Duarte, saludos también para ti. Bueno, tenemos ahora sí creo que hacer la pausa comercial. Vamos a hacer el corte comercial, a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en el Sapore de la Nonna, la de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta, el cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Miren, le voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa para cambiar radicalmente de tema, porque de verdad que estos temas amargos, bueno, sin comentarios. Quizá no radicalmente, porque esto es algo que me está molestando y bueno, vamos a decir las cosas como son. Ya las personas que están pregunta y pregunta, que dónde está Daniel, que no sé qué, ya me están molestando un poco. Y sobre todo me están molestando porque me ha dicho nuestra productora que incluso ha llamado a alguien hoy a la estación a salir con vulgaridades, a gritar o a hablar golpeado, como decimos en criollo, y todos saben lo que, porque todos los venezolanos que escuchan este programa saben lo que significa hablar golpeado. Que si dónde está Daniel, que si, o sea, como si Daniel y quien les habla acá somos empleados de ustedes. De verdad yo les pido un poquito de respeto para con la privacidad de Daniel, para con la mía propia. Gente que cree que uno, por más familiar que es, por más familia que ha hecho en estos espacios, o sea, de verdad que cree y quiere tomarse además e insultar a terceras personas, o sea, quédense tranquilos, Daniel está bien, Daniel va a volver, pero dejen el fastidio porque ya están fastidiosos, o sea, se los tengo que decir, aquí, y esto no es un mensaje, por supuesto, a la generalidad, sino a quienes ya están, como decimos también acá, y los venezolanos sabemos a lo que se refiere a esta expresión, ya están intensos con lo de Daniel.
Y de verdad que me molesta muchísimo tener que escuchar que alguien incluso se tomó el atrevimiento de llamar a hablar como si es que Daniel es empleado de él. O sea, ¿qué es eso? Se los vuelvo a decir, y de hecho, la última vez que lo digo, porque ya no voy a responder más nada, lo estuve haciendo por YouTube un par de días, me escribieron al canal, me escribieron en el Twitter, le han preguntado acá a la gente por el chat en vivo, y creo que la emisora incluso colgó un mensaje la semana pasada, que Daniel va a volver, pero está fuera unos días. Yo entiendo la pasión, pero lo que no puedo entender es la falta de respeto. Lo que no puedo entender es la intensidad. Y ya cuando la cosa pasa a terceras personas, pues se pone de oscuro a más oscuro. Entonces, por favor, paciencia. Voy a leer mensajes más agradables. Tenemos gente conectada acá en el chat de YouTube. Ingrid Ramírez dice, bueno, los sin oficios que están en el chat molestando, que consigan algo que hacer. Pues ya le vamos a buscar oficio a todos. Ingrid dice, el diálogo lo que sirve es para usar a los presos políticos como fichas de cambio, entre otras maniobras viles e inútiles. Dania de Lourdes Olivares dice, fuerza y fe. Bueno, que la palabra, a mí me gusta la fe y también tener fuerza en la vida, pero la expresión está como gastada. Y no olvidar, eso es muy importante, no olvidar. Pedro Elías París dice, te saludo, Neomar, desde Brisbane, Australia. Saludos a los venezolanos en Australia. Alguien por acá que no veo bien el nombre, pero no lo entiendo, dice, sacan 4 presos políticos y encarcelan a 20, literalmente, tal cual. Egliades Vázquez, los presos políticos es la bandera del gobierno. Saludos, Neomar, y bendiciones. No es es la bandera porque con eso chantajean, pero al final de cuentas nunca cumplen. Ahora, ¿cuántas veces hay que topar con la misma piedra para entender que el régimen va a tener a los presos políticos allí en la medida en que sean funcionales, como lo ha dicho otra persona acá? Yo eso lo mencioné hace mucho, se dijeron, oye, tú sí eres desalmado, que son fichas de cambio, porque eventualmente cuando el régimen estaba muy débil en el tablero de la negociación, porque llegó un punto en el que el régimen estaba pegado contra el piso, realmente que sí. Pero ¿qué pasaba en ese momento? La oposición se sentaba en esas mesas de negociación y se sentaba con actitud perdedora, es la verdad. Se sentaban como si no tenían la calle, como si éramos minoría, como si el chavismo había que perdonarle la vida, ¿a razón de qué? Entonces se sentaban allí con un complejo de perdonavidas y entonces venía el chavismo y en ese momento que lo único que tenía era presos políticos, sacaba la bandera de los presos políticos. El chavismo prometía y nunca cumplía. Entonces, bueno, el caso es que hemos llegado a un año 2022 donde si ni siquiera la agenda de los presos políticos ha sido honrada en una mesa de negociación, imagínense la agenda, porque un preso político, la verdad es que no le compromete nada la estabilidad política al régimen. Si sueltan a este caballero, a este militar, sargento segundo del ejército, Jairo Villegas, mañana, el dejarlo ir con su familia no le va a afectar ni en 1 centímetro políticamente al régimen. Es decir, el régimen pasado mañana no va a caer porque dejen en libertad y que vaya con su familia el sargento Jairo Villegas. Ahora, si eso es así, imagínense al régimen cediendo en puntos de la agenda que sí le comprometen la estabilidad política, como por ejemplo permitir que las elecciones sean transparentes, que no lo va a permitir. Como permitir lo que hablábamos ayer, que los venezolanos que están en el exterior puedan hacer su registro bien, puedan legalizarse y puedan emitir su voto en una elección. ¿Qué lo va a permitir? Si no permite lo de los presos políticos, que es en teoría más fácil. Porque un preso político es literalmente nada más que decir, señora jueza, levantar el teléfono, dele la boleta de excarcelación a este señor que tiene 5, 6, 7, 8 años preso. Déjelo que se vaya con su familia, ya está bueno. Vamos a darlo en libertad. Es tan sencillo como eso. Ahora piensen en lo que significa operar cambios de fondo que comprometan la estabilidad política del régimen. No lo van a ceder. Por eso es que yo parto siempre de este análisis cuando analizo los procesos estos de supuestas negociaciones que cada día se inventa el régimen con su oposición. Y por eso es que siempre digo que hay que desenmascarar este engaño, porque no tiene ninguna lógica para el régimen, y que el régimen fuese pendejo, por Dios. Nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado y les pedimos que por favor lo hagan de nueva cuenta mañana, cuando estaremos arrancando una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750.